voy a realizar el ejemplo 1 que quedó de tarea y donde se nos pide calcular las razones trigonométricas con respecto al ángulo beta en cada uno. Por ejemplo, acá se pide calcular el seno de beta, el coseno de beta, la tangente, etcétera, las 6 razones trigonométricas con respecto al ángulo beta. Y también para el ejercicio 3. Bueno, hagamos el 1. En el 1 se nos dice que hay que calcular la razón llamada seno del ángulo, seno de beta, y se nos especifica el ángulo para que nosotros primero determinemos cuáles son los catetos opuesto y adyacente y la hipotenusa. Bueno, para determinar cuáles los catetos, primero nosotros sabemos son los lados que forman el ángulo de 90. El ángulo de 90 se observa que está en esta esquina. Los lados que lo estarían formando son el lado de 3 y el lado que mide 4. El lado restante se le llama hipotenusa. La hipotenusa es la más fácil de identificar. Los otros dos son catetos. Pero si tenemos un ángulo con que nos vamos a estar orientando, entonces a uno de esos catetos se le va a llamar adyacente y a uno opuesto. Bueno, el cateto que queda cercano al ángulo, el más cercano al ángulo, es el cateto que mide 4, cercano al ángulo beta, debido a que estamos sacando la razón con respecto a ese ángulo. Este es el cateto más cercano. Por ser el cateto más cercano al ángulo, le vamos a poner cateto adyacente, que adyacente significa cercano, al cateto que mide 4. Y el cateto restante es el cateto opuesto. Y opuesto porque le queda de manera frontal o enfrente al ángulo, este cateto. Cateto opuesto. Si nosotros aprendemos a identificar bien el cateto adyacente, el cateto opuesto, para determinar las razones trigonométricas va a ser sencillo. Por aquí les tengo las razones trigonométricas, cómo se calculan, el seno del ángulo, dependiendo del ángulo que me mencionen en el ejercicio, en este caso el ángulo de beta, por eso es que han cambiado la palabra por ese símbolo. Se calcula con esta comparación, comparar el cateto opuesto y la hipotenusa. Vamos entonces acá a comparar el cateto opuesto que en este ejercicio mide 3 centímetros. Voy a poner acá 3 centímetros cateto opuesto. Abajo tocaría la hipotenusa según la razón de comparación. 3/5. Esta es la primera razón trigonométrica. Es vital, si ustedes ven, o importante saberse estas razones trigonométricas para hacerlo de manera rápida, el cálculo de las 6. Saber que el coseno del ángulo es la comparación del cateto adyacente con la hipotenusa, que la tangente es la comparación del cateto opuesto con el cateto adyacente. Saberlo va a beneficiar en cuanto a la rapidez de los cálculos. Hay una manera sencilla de cómo aprenderse las razones trigonométricas con una palabra. Es esta. Esta palabra que si uno la intentamos pronunciar sería SOHCAHTOA. SOHCAHTOA intercalando estas H por acá. SOHCAHTOA me dice lo siguiente. La S representa la razón trigonométrica seno del ángulo. El ángulo va a depender del triángulo que manejemos. Seno del ángulo será igual a esta O y H indican cateto opuesto sobre y la H hipotenusa. Eso es lo que simboliza cada letra. Bueno, estas primeras 3 letras de la palabra SOHCAHTOA. Para CAH sería C de coseno, A de cateto adyacente, H de hipotenusa.
T de tangente, O de opuesto y A de adyacente. Por ejemplo, tangente. La razón tangente del ángulo será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa palabra nos va a ayudar a aprenderlas un poco más rápido las razones trigonométricas. Y las otras, aquí estoy simplificando las primeras tres razones trigonométricas. Las otras tres que faltarían, que son la cotangente, secante y cosecante, serían básicamente esto. Así, como que nosotros tomemos la palabra y ahora le cambiamos acá. Veamos la inicial que tiene aquí cada uno. C, S de secante y C de, acá voy a poner CS para que se identifique de cosecante. Para usar esta misma técnica, vamos a cambiar la C de seno para encontrar las otras razones trigonométricas por la abreviación CS. Y sería al revés la comparación. En vez de hipotenusa, perdón, opuesto sobre hipotenusa, sería HO. Hipotenusa sobre opuesto. Esto indicaría cosecante del ángulo es hipotenusa sobre cateto opuesto. Si nosotros lo quisiéramos aprender así. Pero por eso la palabra socatoa solamente funciona para las primeras tres razones trigonométricas. Debido a que no tiene mucho sentido de la palabra que se estaría formando o una estrategia, hay una palabra, no se podía emplear para resumir estas tres razones trigonométricas. Más que todo funciona con estas tres primeras razones. Eso sí, que hagan una comparación, si ustedes están en esto de aprendérselas, que la razón tangente y cotangente son básicamente igual, debido a que la tangente compara el cateto, lo voy a resumir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es al revés, compara el cateto adyacente primero con el cateto opuesto. Lo mismo sucede con las otras dos, por ejemplo, coseno y secante. Secante, según la palabra de Socatoa, es cateto adyacente sobre hipotenusa. La secante sería al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y así es lo mismo con la razón seno y cosecante. Seno es opuesto sobre hipotenusa, acá sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Para aprender. Vamos a hacerlo rápido. Bueno, COH, cateto opuesto es 3, dijimos, y hipotenusa 5. Ahora, coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente ya lo tenemos señalado, es 4 sobre la hipotenusa 5. Y acá la tangente opuesto sobre adyacente, el opuesto es 3 y el adyacente 4. Ahora, las otras tres serían lo contrario de, bueno, cotangente va a ser lo contrario que la razón tangente. Si aquí es 3/4, la razón cotangente va a ser 4/3. La razón secante es lo contrario de la razón coseno. Si es coseno 4/5, aquí sería 5/4. Y la razón cosecante va a ser lo contrario que la razón seno. Aquí sería 5/3. Es la manera más rápida de sacar las razones trigonométricas. Con esa técnica, con esta palabra,
y evitando así un poco aprender las razones con esta simple palabra. Podemos hacer lo mismo para el siguiente. Y sí, aquí si ustedes ven el ejemplo 3 que dice el ángulo está ubicado en esta zona, el ángulo beta, va a importar dónde está ubicado el ángulo para señalar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. El cateto adyacente, en este caso, si estamos con referencia al ángulo beta, sería el lado de 3.5, debido a que este es un lado que forma el ángulo de 90 y está cercano al ángulo. El cateto opuesto sería el de 4.2 y la hipotenusa 5.5. Bueno, hay maneras de cómo irse aprendiendo las razones trigonométricas y entre más nos las aprendamos, van a facilitar la solución de ejercicios. Va a ser más rápido hacerlos. Bueno, vimos las razones trigonométricas y ahora vamos a ver un tema de cómo solucionar triángulos rectángulos. Solucionar un triángulo rectángulo se refiere a que encontremos todas las medidas de los lados y los ángulos agudos. Bueno, en un ejercicio a mí me pueden dar un triángulo rectángulo que solo me dicen las medidas, por ejemplo, de un cateto o de la hipotenusa de un cateto, o me dan un ángulo, pero siempre hay una información incompleta. Solucionarlo es determinar todos los parámetros, ángulos y lados. Y habrán dos casos donde vamos a poder solucionar un triángulo, donde vamos a tener la suficiente información para resolverlo. Si ustedes ven aquí hay un triángulo rectángulo y vamos a plantear un primer caso en que se podría resolver un triángulo para encontrar todas las medidas. Por ejemplo, si me dan un ángulo, por ejemplo aquí yo pongo que este ángulo mide 30 y me dan la medida de alguno, solamente uno, al menos uno, de los tres lados. Por ejemplo, puede ser la hipotenusa. Si me dan un lado y un ángulo agudo, el ángulo de 90 siempre está, ese no importa. Si me dan un lado y un ángulo agudo, entonces en este caso yo podría encontrar la medida de los otros dos lados y la medida del ángulo agudo restante. Este es un caso en que sí se puede encontrar todos los elementos. Hay otro caso en que podríamos determinar todos los elementos teniendo un poquito más de información. En el caso de tener un triángulo rectángulo que tenga, por ejemplo, la medida de dos de los lados, por ejemplo, si este mide 5 y este mide 10 centímetros. Si solo tenemos la medida de alguno de los dos lados, no importa si son los catetos o es la hipotenusa de un cateto, si es solo la medida de dos lados, podemos determinar la medida del lado restante y la medida de estos ángulos agudos, los que no miden 90. Se puede solucionar los dos triángulos en cualquiera de estos dos casos. Bueno, si tenemos sobreinformación, también lo podríamos resolver. ¿Qué tal si me dan la medida de los tres lados? Bueno, en un caso fuera, tendríamos, bueno, el triángulo que tendríamos que resolver estaría más fácil de resolver porque ya tendríamos que, el tercer lado, no tendríamos que buscar debido a que nos lo dan y solo tendríamos que encontrar la medida de los ángulos agudos. En cambio, ahorita tendríamos que calcular tres elementos. Y aquí si me dan, por ejemplo, un lado extra, un caso, vamos a poner aquí 6. En este también hay sobreinformación y es beneficio para nosotros debido a que ya no tendría que calcular dos lados, sino que uno y el ángulo agudo restante. Eso es lo beneficioso. Vamos a resolver los dos ejemplos presentados ahorita para que entendamos. Bueno, ¿y quiénes nos van a ayudar a resolver estos triángulos? Vamos a empezar. Vamos a detallar como una especie de orden para ir determinando los elementos del triángulo. Empecemos primero calculando la medida de los lados que no sabemos o de los ángulos. Vamos a tomar la decisión. Bueno, yo pensaría que en el primer caso, lo más conveniente es que primero determinemos la medida del ángulo agudo restante. Es lo más fácil para el caso 1 en que tenemos uno de los lados y un ángulo. ¿Cómo calculamos la medida de este ángulo restante?
sabemos que por teorías de ángulos internos, la suma de ángulos internos en un triángulo, cualquiera que sea, no importa que sea triángulo o rectángulos, siempre va a dar 180 grados. Es decir, si sumo el ángulo que en esta esquina mide 90, mido el ángulo que mide 30, lo sumo también y sumo el ángulo desconocido, debe dar 180 grados. Funciona para triángulos que no son triángulos rectángulos. Si tengo las tres medidas de los ángulos, también debe dar 180. Es para cualquier triángulo. Bueno, ¿qué medida sé? Vamos a determinar. Sé que uno de los ángulos mide 30 grados, sumado con otro ángulo, el otro que es obvio es el ángulo de 90, más un ángulo que este sí no lo conocemos, le pondremos X de desconocido. Esta suma debe dar 180 grados. Y nosotros podemos hacer acá una especie de cálculo mental para ir determinando cuánto debe medir el ángulo. Acá 30 más 90 es 120, sumado más X también se debe cumplir que debe dar 180. Aquí pensemos qué ángulo debo colocar para que al sumarlo con 120 me dé 180. O también hacemos un despeje. El 120 que está en el miembro izquierdo pasa a restar al otro miembro y tenemos que el ángulo debe medir 60 grados. Este es la primera parte en un triángulo del primer caso, en que solo tenemos un ángulo agudo y uno de los lados. Y aquí ya estamos solucionando ya la parte de los ángulos, ya tenemos todos. Ahora vamos con la parte de los lados. ¿Cómo los vamos a encontrar? Bueno, para encontrarlos vamos a usar razones trigonométricas. Vamos a ocupar las razones trigonométricas que hemos aprendido. Ya van a ver que más de alguna, no todas las razones trigonométricas, las 6, nos van a servir para encontrar dos lados. Solamente algunas. Y con el tiempo y la práctica van a determinar bien fácil qué razón trigonométrica nos podría servir o funcionar para encontrar uno de los dos lados o los dos lados. Ahorita vamos a aplicar las razones trigonométricas. Bueno, como la intención es calcular este lado, le voy a poner un nombre, lado A minúscula y lado B minúscula lado B minúscula. Así, con pruebas, solamente sacando las razones trigonométricas, vamos a ver si podemos determinar uno de estos lados. Voy a sacar la razón trigonométrica seno, pero como tengo dos ángulos agudos, yo puedo decidir, aquí no hay problema, cuál ángulo agudo utilizar. En un caso, solamente tuviera uno, utilizo el único que tengo, pero ahora que ya tengo los dos ángulos agudos, yo escojo el que quiera. Voy a escoger el ángulo de 30, que me parece más fácil. El seno de 30. Voy a hacer el cálculo de esta razón. Según la palabra SOHCAHTOA, vamos a ver, las primeras tres letras, el seno es opuesto sobre hipotenusa. Ojo, o sea que ahorita hay que sacar quién es cateto opuesto y quién es adyacente. Según el ángulo de 30, el cateto adyacente sería el lado B. Así que aquí voy a poner A de adyacente o cercano. Y el opuesto sería el que está enfrente de ese ángulo. El opuesto. Aquí voy a poner O de opuesto. Y acá tenemos la hipotenusa. Entonces aquí el cateto opuesto es mide A. Si ustedes ven una letra porque es un dato desconocido. A. Y la hipotenusa mide 5. Mide 5. Y ahora, en esta razón trigonométrica se observa que hay un dato desconocido.
la medida del cateto opuesto, obviamente. ¿Y cómo hago entonces para encontrar esta medida del cateto? Con esta expresión de razón trigonométrica voy a despejar A. O sea que el 5 que lo está dividiendo a la variable va a pasar a multiplicar al seno de 30. Lo que me quedaría como 5 por el seno de 30 grados, es equivalente a, y ustedes, si utilizan la calculadora por acá, 5 por el seno de 30, esto da 2.5. Me recuerdo, bueno, sé cuál es el resultado porque el seno de 30 siempre, no importa cuál triángulo tengamos, cuál triángulo rectángulo, siempre va a dar un medio. Entonces por aquí lo voy a hacer mejor. Seno de 30 es equivalente a un medio, no lo voy a operar todo de una vez. Y 5 por un medio, o sea, la mitad de 5 es 2.5. Y esto equivale al cateto que no conocemos. Al utilizar la primera razón trigonométrica, logramos calcular el cateto que no sabíamos. Ahora vamos a intentar o vamos a probar, porque no siempre va a ser así, que primera razón trigonométrica que ocupo me va a permitir encontrar la medida de uno de los catetos o la hipotenusa. No siempre va a ser así. Puede que la primera no lo sirva, nos va a tocar pasarnos a la razón coseno. Si no sirvió la razón coseno, nos vamos a la razón tangente. Pero vamos a seguir con la razón coseno en el orden para ver si nos puede ayudar a encontrar la medida del cateto B. Y por aquí, el coseno de 30, voy a ocupar el ángulo de 30. Es igual a, según la palabra que les di, soca con H al final, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente sería al ángulo de 30, sería el cateto B. Cateto B sobre la hipotenusa que mide 5. Y aquí podemos hacer el mismo procedimiento de despeje para encontrar la medida de B. Por lo que el 5 que está dividiendo a B pasaría a multiplicar el coseno de 30. Sería 5 por el coseno de 30 grados es igual a B. 5 por el coseno de 30. El coseno de 30 es un número irracional, es decir, un número infinito decimal. Este cálculo sí no lo podemos hacer tan mental. Así que lo vamos a aproximar. 5 por el coseno. Aquí tengo la opción coseno. No funciona así. El coseno de 30 se escribe primero en esta calculadora. Luego se le aplica coseno. En las calculadoras tradicionales sí se escribe coseno, luego el ángulo. Las calculadoras científicas tradicionales sí se puede hacer en orden. Aquí está el coseno de 30, equivale a este número decimal. Multiplicado por 5 es 4.33 aproximadamente. Entonces B debe medir aproximadamente 4.33 unidades. Bueno, en resumen, para resolver un triángulo como el primer caso, que conocíamos uno de los lados y un ángulo agudo, primero encontremos la medida del ángulo agudo restante por la teoría de suma de ángulos internos. Luego, calcular la medida de los otros dos lados utilizando las razones trigonométricas. Y cabe recalcar que no siempre las primeras dos razones trigonométricas nos van a permitir encontrar de una vez
la medida de los lados que queremos encontrar. Cabe por ahí. Un ejemplo, si nosotros hubiéramos empezado por la razón de las 6, hubiéramos empezado por la razón tangente, tangente de 30. Si hubiéramos empezado por acá, desconocíamos al lado A y B. La tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto para el ángulo de 30 sería A sobre el cateto adyacente, que sería B. Y acá tendría en la razón trigonométrica la medida de los dos catetos desconocidos. Y cuando hay dos incógnitas, es imposible encontrar una de las dos si no se poseyera otra ecuación, otra razón trigonométrica. En este caso, al obtener dos incógnitas, no es posible resolver o encontrar A o B. Siempre debe suceder esto, al menos una incógnita para poder encontrarla. Bueno, ahora vamos a resolver el triángulo que vemos por aquí, del caso 2, en que no sabemos ángulos internos y falta uno de los lados, en este caso un cateto. Como tengo un triángulo rectángulo y solamente me falta uno de los lados, para iniciar este tipo de casos es conveniente o más fácil encontrar la medida del cateto restante o el lado restante, dependiendo si es hipotenusa o cateto. ¿Cómo lo determinamos? Debido a que a este es un cateto, lo voy a nombrar como B. El 5 es otro cateto, lo voy a nombrar como A. Y C le pondré a la hipotenusa. ¿Para qué? Para utilizar el teorema de Pitágoras. Pitágoras me permite encontrar uno de los lados restantes de un triángulo rectángulo, como este ejemplo. El teorema de Pitágoras es el siguiente. La hipotenusa, que C representa la hipotenusa, al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. En él voy a poder encontrar la medida del cateto P. En cuanto a nombrar los catetos, no hay problema si yo le hubiese llamado a este cateto A, al desconocido, y al conocido B. No hay problema en eso. Bueno, hacemos la sustitución aquí y encontramos la medida del cateto B. Eso sí que C es exclusivo para la hipotenusa. Recuerden. 10 es la medida de la hipotenusa. C al cuadrado, entonces debo elevar 10 al cuadrado. A es una medida de 5, 5 al cuadrado, más P, que es desconocido, al cuadrado. 10 al cuadrado, 100. 5 al cuadrado, 25, más B al cuadrado. 100 menos 25 es igual a B al cuadrado. Hacemos la resta, esto da 75. Es igual a B al cuadrado. Y para terminar, se le obtiene la raíz cuadrada a 75 para completar el valor de B. Y si el resultado es si el resultado da una raíz o un número decimal, hay preferencias. Si es decimal, preferimos dejar el resultado como una raíz, hasta así nada más, sin desarrollar. O sea que este resultado va a ser decimal, lo vamos a dejar como raíz de 75. Y si ustedes poseen una calculadora científica más avanzada aún que la Casio FX85, se la va a simplificar. También hay que simplificar la raíz. Esa es una ventaja que van a tener. Pero si no la tienen, van a tener que simplificar manualmente. La simplificación de esto es 5 raíz de 3. Las calculadoras, hay versiones para celular también.
que simplifican. No se preocupen. Y acá 5 raíz de 3. Entonces B es 5 raíz de 3. Aquí lo voy a dejar como raíz. Bueno, ya encontré B. Ahora lo que sigue es encontrar la medida de los otros ángulos, bueno, de los ángulos agudos. Para ello vamos a utilizar las razones trigonométricas. Vamos a nombrar uno de los ángulos. Voy a poner acá un ejemplo, el ángulo B mayúscula. No le voy a poner B minúscula porque aquí tenemos ya un lado que se llama B minúscula. B minúscula vamos a encontrar. Vamos a determinar una razón trigonométrica con respecto a este ángulo. Si queremos, bueno, empezamos en orden. La primera razón que aprendimos fue la razón seno. Seno. Seno del ángulo B mayúscula será igual a. Sabemos que es igual al, según la palabra SOHCAHTOA, sería SO opuesto sobre hipotenusa. Bueno, habría que identificar quién es el opuesto al ángulo B. El opuesto sería el que mide 5 raíz de 3, B minúscula, como se ve acá. Y el adyacente sería el cateto más cercano, el que mide 5 centímetros. O sea que aquí debe ir 5 raíz de 3 como cateto opuesto y abajo la hipotenusa que mide 5. Y en esta razón trigonométrica, como se observa, hay solamente un elemento desconocido, el cual es la medida del ángulo. Como solo hay un elemento desconocido, es posible calcular la medida de este ángulo. Solo hay un elemento desconocido. Bueno, ahora voy a explicar el procedimiento de cómo separar la razón seno del ángulo. Cómo separar. No es tan cotidiano o normal como se aprende en las ecuaciones. Por ejemplo, seno no es que esté multiplicando al ángulo. Seno solamente lo acompaña en el ángulo, porque realmente esto, bueno, ambos dependen de sí, porque la razón seno del ángulo nos indica la comparación de dos lados en relación a un cierto ángulo de referencia. No es tan sencillo. La manera en que se ha logrado separar el seno del ángulo es la siguiente. Acá voy a despejar B, voy a dejar B el ángulo en el lado izquierdo y la manera de despejar esto es que nosotros hagamos lo siguiente, que el seno lo escribamos como el seno inverso. Así se lee como el seno a la menos 1. Esto sería la manera correcta de separar el seno del ángulo. No debería pasar sen a dividir, porque sen, la palabra sen sola, no tiene sentido, no es una operación, no es un número. La manera correcta es que pase y haga esta operación a lo que se encuentra al miembro derecho. O sea, esto. Sen va a pasar al otro miembro y lo que se va a comportar como ángulo para la palabra sen va a ser todo lo que se encuentre acá en la parte derecha. Es decir, que aquí voy a escribir el 5 raíz de 3 sobre 5. 5 raíz de 3 sobre 5. Y nosotros en la calculadora escribimos esto tal como está. Fíjense que la manera para escribir sen en la calculadora es el sen inverso o el sen menos 1. No es utilizando la expresión sen y luego exponente y escribir menos 1, sino que se hace así. Se escribe en la calculadora o se presiona, perdón, se presiona la tecla Shift
es la que habilita las segundas funciones de las teclas. Luego de la tecla Shift, apretamos la tecla SEM. La segunda función que tendría la tecla SEM es la de el seno inverso, la que les acabo de mencionar. Y nos va a habilitar la opción, la calculadora, de escribir, luego de que se haya aparecido la palabra SEM -1 en la calculadora, nos va a habilitar el espacio para escribir esta expresión que he encerrado acá, 5 raíz de 3 sobre 5. Se escribe y nosotros la calculamos. Voy a verificar si en la calculadora que yo poseo, aquí en la computadora tenemos la opción de calcular el seno inverso. Aquí tengo la segunda función, 6b. Si le doy segunda función, me aparece seno inverso. Así sería más o menos la idea en que lo hagan en la calculadora. Pero, si ustedes notan, en mi calculadora es todo raro, porque primero debo escribir lo que está dentro y luego aplicarle seno inverso. Voy a escribir esto antes. 5 raíz también para esto. Borro acá. Entonces primero debo ingresar raíz de 3. Raíz de 3. Luego lo multiplico. 3 le aplico raíz. Lo multiplico por el 5 que le acompaña a la raíz de 3. Y luego lo divido con 5. Y a este resultado de la operación de adentro le debo aplicar seno inverso. Me voy por acá, uso la segunda función y le doy sen -1. Entrada no válida. En este caso nos está dando problema, pero quizás, bueno, es muy probable porque yo tomé medidas aleatorias. Por ejemplo, si ustedes notaron, yo puse 5 centímetros para la medida del cateto A, 10 centímetros para la medida de la hipotenusa, y esas medidas que yo me inventé ahorita, es muy probable que no, aunque haya encontrado un cateto B, no es muy probable que logren formar un triángulo rectángulo. Eso es lo más probable. Bueno, pero habría que revisar por acá. Seno inverso de 1.73